No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Shabbat Shalom a todos aquellos que nos ven y se conectan a través del canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Bienvenidos a este tiempo de instrucción, a este tiempo que nuestro Abba nos va a permitir estudiar y escudriñar su palabra y también va a administrar nuestro espíritu y nuestro corazón. Y que el Padre, esta enseñanza sea de mucha edificación para su vida y asimismo usted la pueda transmitir a otras personas. Pero sobre todo que usted primero tome esta palabra para su vida, la ponga por obra, le pida al Abba que cada día usted pueda hacer esa palabra que hoy vamos a desarrollar y asimismo sea transmitido y transferido a su hogar, a su casa, a su familia, a su ministerio y a los que están a su alrededor. Bueno, Shabbat Shalom, amados, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver una palabra muy especial que nos habla la escritura y es tamim. Tamim terminado en eni. Tamim es ser perfecto, totalmente fiel. ¿Qué es? ¿Qué es ser tamim? Y totalmente fiel. Dice la escritura en Deuteronomio 18:13 y vamos a ir allá, vamos a ver varios textos, pero este texto importante lo vamos a ver de la siguiente manera. Dice, sin embargo, tú debes ser intachable delante de Yahweh tu Elohim. ¿Qué dicen otras versiones? Deuteronomio 18:13. En esta versión que yo tengo acá también, dice perfecto, totalmente fiel serás delante de Adonai, tu Elohim. ¿Qué dice en la versión suya, Pau? Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Perfecto. Dice, serás íntegro ante Yahweh tu Elohim. Listo. Integridad, perfección, fiel, todo eso tiene que ver con tamín. Lo encierra. ¿Listo? La palabra hebrea tamín es un adjetivo que proviene de la raíz tamam, terminado en emi. Tamam, cuyo sentido es completar. Y esa palabra tamín o tamán tiene que ver con nosotros. ¿Listo? Es completar. Tamán tiene significado tanto físico como espiritual, con buen o mal sentido. ¿Cómo así? Por ejemplo, terminar de construir algo o terminar en destrucción por completo. Entonces, o terminar de construir quedó completo o terminar de destruir que también quedó completo. También quiere decir completo, o sea, el estado de estar entero o ser totalmente en sentido íntegro, intacto e intachable. ¿Por qué será que el Padre nos está hablando acerca de este concepto? Yo anhelo que no solamente se quede en su cuaderno, ¿sí? No solamente se quede en un conocimiento, que ustedes digan, ¡ay, aprendí una nueva palabra! Y esa nueva palabra es en hebreo y es tamín, tremenda palabra. Pero lo importante es que todo lo que el Padre nos vaya a hablar y nos vaya a enseñar, eso se vea ejecutado en medio de nuestra vida, ¿sí? Entonces, el Padre, ¿qué desea más en medio de estos tiempos? Recuerden que estamos en tiempos y yo sé que el día de mañana el Padre va a seguir hablando algo especial. Y estamos en tiempo de prueba, ¿sí? Estamos viviendo ese tiempo de prueba.
El tiempo de prueba para saber si somos confiables para mi rey o no lo somos. Si pasamos al otro lado o no pasamos, ¿sí? Es un tiempo de prueba. Pero lo más hermoso es que podamos ser hallados fieles. Ese es el mayor resultado. ¿De quién depende? No depende de nuestro Abba. ¿Depende de quién? De mí. De cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros que se complete esta palabra en medio de nuestra vida. Y que el Padre así lo vea en nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos decir, no, claro, yo ando en integridad, yo ando intachable, yo ando intacto, ¿cierto? Yo ando en la santidad y en la perfección de Dios. Pero realmente eso se ve, porque todo el resultado de esta palabra se tiene que ver en medio de nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en nuestra mente, lo que nosotros pensamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros actuamos, la manera como nosotros nos correspondemos a diferente clase de situaciones, de circunstancias que el Padre o aún que nosotros mismos tenemos que vivir. Entonces depende de nosotros que esa integridad y el ser intachable, ¿qué es ser intachable? ¿Quién me da un concepto así de lo que usted sepa? Tranquilo. Muy reprensible. ¿Qué más? ¿Qué más? Correcto, sin mancha, irreprensible. Pero un ejemplo en la vida diaria. Un ejemplo de integridad en la vida diaria. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta cuando una persona es íntegra, intachable, con su testimonio? ¿Pero un testimonio de qué? Porque hay testimonios de testimonios. Buen Sí, testimonio. un buen testimonio, exactamente, que sea ejemplo, ¿cierto? Pero ¿sabe qué significa ser intachable? Que lo que usted hable, eso mismo lo viva, ¿sí? Que nadie tenga que decir nada de usted. Que usted vaya por donde quiera que camine y todos digan, es una persona recta, honorable, respetuosa, honesta. Es una persona que no tengo nada que hablar de ella. No tengo nada que decir, porque lo que vive, lo que habla y lo que vive, lo demuestra. ¿Sí? Demuestra que es una persona intachable. Y eso lo enseña en la escritura, que nadie tenga que decir absolutamente nada de nosotros. ¿Sí? Tanto como creyentes, como padres, como madres, como empleados, ¿sí? Como empresarios, como hermanos, como siervos, como vecinos, en todas las áreas de nuestra vida, como hijos, eso se tiene que notar, ¿sí? Entonces, eso es ser una persona intachable. No es que una persona en la comunidad, perfecto, intachable, íntegro, sin mancha, ¿cierto? Pero en su casa, o aun cuando esté solo, aun cuando esté sola, ¿todavía mantiene la integridad? ¿Todavía se mantiene intachable? O, no, es que cuando estoy solo, ahí ya se me acabó la integridad. Ahí ya se me acabó lo intachable, lo perfecto, lo íntegro. Ahí ya se me acabó. La integridad tiene que ver mucho con todo nuestro estilo de vida diario, ¿sí? Integridad como, por ejemplo, que usted es una persona de palabra. Eso es integridad, ¿sí? Por eso yo no quiero que solamente se quede en un concepto, sino en nuestro diario vivir. Quiere decir que si usted dice el martes, ¿cierto? Quiere decir que si usted dice pago en un mes, pago en un mes. Y la palabra del ser humano es muy variable, ¿sabe? Y nosotros quizás en algún momento hemos fallado en eso. Pero por eso le pedimos al Abba que esta palabra, este tamín, esta perfección sea cada día más en nosotros. Y depende, ¿sabe de qué? De nosotros reconocer. Si nosotros no reconocemos, porque yo puedo decir, no, yo soy perfecto, eso a mí no me pasa nada, a mí nadie tiene que decirme, no. Qué hermoso es cuando a usted le dicen, qué hermoso es cuando a usted lo corrigen, qué hermoso es cuando a usted le dicen, venga, está haciendo un mal testimonio en esto, venga, está actuando de una manera incorrecta, venga, no está haciendo un buen modelo de siervo, de padre, de madre, no está haciendo un buen ejemplo por sus acciones, por sus actitudes, pero depende de nosotros que haya en nuestra vida. Este también depende de que en nosotros haya un corazón humilde. Humildad. Si en nosotros no hay un corazón de humildad, difícilmente nosotros podemos que el Padre obre esta palabra en medio de nuestra vida. Difícilmente. Porque para nosotros llegar a ser un tamín se necesita de formación. Y si Dios a nosotros no nos forma
a través de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Llámese esposa, llámese esposo, llámese en hijos también, llámese en siervos, maestros, líderes, pastores. Si no hay en nosotros una humildad para nosotros dejarnos formar, para nosotros llegar a esa perfección que quiere decir también, difícilmente nosotros lo vamos a poder lograr. Pero depende de nosotros que ese sea el anhelo de nuestro corazón. ¿Y sabe por qué Dios lo está demandando? Por el año que nosotros estamos viviendo. Y es un año de pasar al otro lado, de pasar una prueba. Y Dios está probando nuestro corazón, ¿sabe? Dios está mirando realmente si podemos o no podemos. Si aguantamos y somos para esto o no somos para esto. Pero sabe Dios que Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué se necesita? De que usted diga, Padre, ayúdame. Y eso es ser humilde. Cuando usted le dice al Padre, no solamente al Eterno, Padre, ayúdame, coloca a alguien para que me ayude. ¿Dios qué hace? Lo hace. Él es tan lindo que dice, yo veo la buena intención de mi hijo, de mi hija, que necesita y desea y quiere y anhela cambiar. Entonces Dios coloca personas a mi lado que me dicen, te voy a enseñar esto, cambia esto, estos malos hábitos, deja esto, deja lo otro, usted es así, pero aquí estoy yo para ayudarte. ¿Sí? Y eso es hermoso, y eso es algo maravilloso y algo especial. Entonces, por eso en nosotros debe haber, lo primero que debe haber para que esto se empiece a notar en nuestra vida, es una humildad. Es la necesidad de decir, enséñame, ayúdame. Y por eso el Padre nos enseña para que esto siempre esté en medio de nuestra vida. Entero, también, tiene que ver con literalmente ser entero, figurativamente o moralmente. También integridad tiene que ver como integridad, verdad, sin defecto. ¿Cómo así? O sea que entonces yo no tengo que tener ningún defecto. ¿Será que eso nos enseña el Padre? A medida que vamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta que aún nosotros todavía estamos bajo un cuerpo que está, ¿cierto? Estamos caminando hacia una fiesta hermosa, ¿cierto? ¿Cuál es? Shavuot, ¿cierto? Y estamos viendo que los frutos del Ruach HaKodesh. Y nuevamente, en esta enseñanza, que ya la tenía hace meses atrás, vuelve y el Padre dice que lo que ve el Padre en un tamín, o cuando la persona se convierte en un tamín, ¿cierto? Es que los frutos del Espíritu de Yahweh empiezan a fluir en nosotros. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo. No más, dos frutos. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, ¿cierto? Pero hay un texto muy especial que ahorita se lo voy a leer y y tiene que ver con justicia y verdad. Y eso lo encontramos en la Escritura. Entonces el tamín se denota o se empieza a ver a través de los frutos del Ruach HaKodesh. Se le empiezan a notar. Se empieza a ver, oiga, este hombre, esta mujer, va en avance a ser perfeccionada cada día, íntegra, intachable, santa, perfecta. Y uno dice, no, pero solo perfecto Dios. Vamos a ver. Y eso no lo hablábamos en una enseñanza. Y es que nuestra mentalidad de nosotros no es griega. Nuestra mentalidad de nosotros no es latina, ¿sí? Nuestra mentalidad de nosotros es hebrea, ¿sí? Y por eso esta palabra perfecto tiene que ver en el vocabulario hebreo, ¿sí? Porque normalmente cuando uno le dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. No, santo solo Dios. Sé perfecto, camina perfecto. No, perfecto solamente Dios. Y entonces la gente se argumenta y dice, yo no lo voy a poder lograr y no se esfuerza para hacerlo. Pero en la mentalidad y en la vocabulario hebreo, perfecto sí tiene que verse. Sí es vivencial en medio de nuestra vida. Y lo vamos a ver. Entonces, hay otra versión de Deuteronomio 18:13 y me pareció tan hermosa. Dice, perfecto serás con Yahweh tu Elohim. Ustedes serán de corazón puro con Yahweh su Elohim. Entonces, ya entendimos. O sea que el ser perfecto no nace de mí.
no proviene de mí, sino dice que llegarás a ser un tamín, llegarás a ser perfecto solo con Yahweh tu Elohim. Nada más. ¿Quién me puede llevar a esa perfección? ¿Mis títulos, mi fuerza? No, tarde o temprano, usted en su fuerza humana se va a cansar. Por eso este caminar no se requiere de la fuerza natural. Se requiere del poder del Espíritu de Yahweh en nosotros. Porque para nosotros poder cumplir la Torah, cumplir la Escritura, vivir conforme como el Padre desea, necesitamos un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural solamente lo tenemos a través del Espíritu de Yahweh. El Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a esa magnitud y a esa perfección que el Padre quiere. Entonces dice, aún en otro texto, ustedes serán de corazón puro. Y cuando se habla de corazón tiene que ver con el alma. Ustedes serán, todo lo que tiene que ver con el alma, hay pureza, hay santidad, se refleja. Mire, la santidad se huele. Uno dice, es diferente, no se nota la maldad, o sea, no se discierne, se discierne la santidad, como se discierne la maldad. Y cuando hay una persona en santidad, se ve, se le ve en sus ojos, se le ve en su rostro, se siente. Cuando tú te acercas a él, como que emana esa santidad, eso es hermoso. ¿Por qué? Porque se ha experimentado. Y que cada vez que la persona se acerque a su vida, diga, como esta mañana nos decía, usted tiene algo especial, que la santidad de mi rey, la santidad de mi padre, que es la que hermosea mi vida. Porque santidad significa hermoso. Entonces cuando usted se vea feo, usted va a decir, me falta santidad. No, mentiras, pero sí la santidad hermosea el rostro de la persona. Uno dice, tiene algo tan hermoso esa mujer y no la veo con mi carne, ¿sí? Sino tiene algo tan especial que produce en mí una shalom. Tiene ese hombre es hermoso, ¿sí? Pero con todo el respeto y la santidad de mi rey, pero se siente, se discierne. Esa persona tiene algo tan maravilloso y tan especial. Y que eso es lo que el Padre necesita, o sea, eso es lo que las personas a nuestro alrededor se acercan, disciernan eso. Aún sin conocer de Dios, digan, se tiene algo especial. ¿Qué es? Venga, le enseño. Nuestro eterno, la gracia de mi rey. Y eso tiene que ver con la santidad. ¿Listo? Entonces, la palabra también tiene que ver también con verdad. Y hablamos... dice la palabra cuando leíamos en Deuteronomio 18:13, dice, serás. ¿Cómo así? ¿Es presente o es futuro? Futuro. Progresivo. No eres, es progresivo, exactamente. Serás, vas a llegar a ser, ¿cierto? Y no cuando, no, pues cuando mis ojos se cierren llegaré a ser. No, a medida que vamos avanzando en el caminar con Dios, esto va a ser progresivo. Se va a ir notando cada vez más. Y yo le invito a que usted vaya y mire una foto suya. Anteriormente, eso se ve. Uy, hasta en la foto. Se le ven los ojos, se le ve en el rostro, se le ve la cara amargado que tenía antes, ¿sí? Se le ve la cara de limón que traía, la cara de odio, de resentimiento, de amargura. Pero ahora mire el otro lado. Uy, Padre, qué diferencia, ¿sí? Gracias, mi Abba. ¿Por qué? Por todo ese milagro tan maravilloso que has hecho en mi vida. ¿Sí? Porque si no fuera por ti, todavía seguía con la cara de mi limón o con la cara de Shrek, ¿sí? Pero gracias a mi rey ahora soy el príncipe azul. No, mentiras. Pero sí, el Padre es tan lindo que eso va progresivo. Dice, serás. Y eso va avanzando. Y eso se tiene que notar más en nosotros. No puede llegar el punto que nosotros digamos, no, eso yo ya soy santo. Ajá, aquel que se queda a estar firme, tenga cuidado de no caer de la santidad. Y esta mañana el Padre nos hablaba y nos decía, ¿sabe cuándo se pierde la santidad? ¿Qué pasa cuando se pierde la santidad? Se pierde la gracia del Eterno y se cae en muerte. Por eso es que uno tiene que cuidar su santidad todos los días. Todos los días de nuestra vida, la santidad, el ser intachable, el ser íntegro. Padre, es que esto me voy a esforzar porque me cuesta, pero yo quiero morir a esto. Pero ya no quiero seguir igual. ¿Por qué? Porque no quiero que la santidad tuya se vaya de mi vida. Y eso va avanzando progresivamente. Entonces dice, aún la palabra serás tiene que ser con bendición.
O sea, que a medida que nosotros vamos o eso se vaya a ver en nuestra vida, esa santidad en nuestra vida, inmediatamente produce algo en nosotros que es la bendición. La bendición de Yahweh. Y la bendición de Yahweh no solamente financiera y económica. Que los que nos están escuchando, uy, tremendo, me voy a volver santo porque quiero la bendición. No, la bendición es tener la presencia de nuestro Rey. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener. La más grande bendición es esta. Lo demás es la añadidura. Y aún también eso proviene, de la añadidura proviene eso. ¿Sí? Entonces, también dice que serás tiene que ver con cumplir, con el propósito que el Padre desea, extender. Y también esta palabra serás tiene dos palabras importantes. Permanecer, que es importantísimo. En el caminar con Dios se necesita ser perseverante y permanecer. Sosténgase, sosténgase. Hay situaciones, hay cosas, sosténgase, permanezca, sosténgase. Eso es el caminar con Dios. Lo que lo mantiene a uno también es que la santidad, ¿cierto? El temor a Yahweh, el amor, la gratitud y todo lo que el Padre nos enseña, pero debemos permanecer. Tengamos cuidado de tambalear. Tengamos cuidado que la situación nos lleve a retroceder. Y acuérdese Hebreos 10 lo que nos habla, que nosotros no somos los que vamos para maldición, ¿cierto? Nosotros no somos los que retrocedemos para maldición, sino los que avanzamos para vida eterna. Esa es mi palabra, esa debe ser mi palabra todos los días. Yo no soy el que retrocedo, yo soy el que avanzo para vida eterna. Porque si usted retrocede, amados, es un punto para el enemigo de borrar todo lo que usted ha pagado el precio. Y yo creo que le ha costado, ¿o no? ¿Le ha costado pagar el precio o ha sido súper sencillo? No, le ha costado pagar el precio. Entonces no lo echemos por un momento de bajonadas, un momento de eso, desechar toda la basura. Porque aún en la palabra dice que no tendré, o el Padre nos enseña que el que retrocediere, horrenda cosa es caer en manos de un Elohim vivo. Y eso está, si no estoy mal, en Hebreos 9 o Hebreos 6. Entonces, permanecer. Y también la palabra quebrantar. Quiere decir que para yo ser un tamín, porque dice serás, tiene que haber un quebrantamiento. Un quebrantamiento en cada uno de nosotros. ¿Qué Dios tiene que quebrantar? Pero ¿por qué es que Dios es tan brusco? ¿Qué tiene que quebrantar? Pues mi vieja naturaleza. Tiene que quebrantar mis malos hábitos, tiene que quebrantar lo que hay arraigado a mi vida, tiene que quebrantar lo que llevo por años de mis antepasados, de mis padres, de mis abuelos. Es que mis abuelos no tenían palabra y yo arraigo lo mismo. ¿Qué tiene Dios que quebrantar? Pues eso. ¿Qué tiene que Dios quebrantar? La pereza, la negligencia, todas esas cosas que le impiden a uno ser intachable. Una persona íntegra e intachable no es floja ni perezosa. Eso es principal, porque una persona íntegra se nota en todo sentido. Por eso es que necesitamos cada día perseverar. Por favor, ayúdame, Padre, porque esta naturaleza a veces quiere ganarme. Pero eres más grande tú. Ahí sí es cuando usted declara la palabra. Padre, es más grande tú que está con nosotros que mi debilidad. Es más grande tu poder que mi carne. Es más grande el poder de tu Espíritu Santo que lo que yo estoy ahorita de pronto viviendo. Es más grande tú. Y usted tiene que creerlo en medio de su vida. Entonces dice, el ser perfecto en este contexto se refiere a la obligación mutua que hay entre el Elohim Redentor y la persona redimida. ¿Fuimos nosotros redimidos? ¿Pagaron un precio por nosotros? Y un precio de sangre, no cualquier precio. Y hay que tener en cuenta que aunque el Elohim viviente se ha comprometido con aquellos que han entrado en alianza con él mediante un pacto sagrado, ¿cierto? Y esta mañana también lo recordaba, el pacto que él hizo con él mismo, ¿cierto? El día que hizo el pacto con Abraham no fue con él, sino fue con él mismo, el pacto de las dos mitades. Entonces, quiere decir que lo que Yahweh se ha comprometido, él lo cumple. ¿Cierto? Entonces dice que el Elohim viviente se ha comprometido con aquellos que han entrado en alianza con él mediante el pacto sagrado. Los redimidos se han convertido en sus deudores. ¿Quiénes somos nosotros? Deudores de mi Padre. Y por lo tanto,
Por lo tanto, el Padre nos enseña esto para nunca más prostituirnos con los ídolos y otras religiones extrañas. Y esta mañana hablamos de la idolatría, ¿cierto? Y a veces lo que hay en nosotros, y poníamos un ejemplo de una persona que en vez de demostrarle todo ese amor a las personas, se lo demuestra a un perro. Y eso es idolatría. Esa es la nueva idolatría de moda en este tiempo, ¿sí? Los perros son los hijos. Los animales son los hijos, ¿sí? Y todo para el perro. Todo mi sueldo, todo mi tiempo, todo es para mi perro, ¿sí? Entonces mirábamos y decíamos, bueno, ¿por qué una persona cae de pronto en esa condición? ¿Por qué una persona de pronto, qué hay en medio del alma de esa persona? Y llegábamos a un punto, y es que los vacíos del alma de esa persona los está llenando con un animal. ¿Por qué? Porque el único que le llena los vacíos es el Padre. El único que llena el vacío del alma es el mismo Eterno. Pero entonces, ¿por qué esa persona no se acerca al Elohim viviente? No se acerca al Padre Eterno. Porque hay una condición en medio de su alma que se llama la rebeldía. Y la rebeldía hace que esa persona reconozca su condición, sino que el rebelde se mantiene en su posición y diga, no, eso no es así. Es que yo soy así, ¿sí? Eso no es así, porque a mí me van a querer cambiar. Entonces el rebelde es impedimento de acercarse a Dios para que Dios llene todo vacío, sane toda la herida de su alma y de su corazón y no esté levantando un ídolo que es un animal. Entonces, ¿cuál era la raíz de esa persona? No es que Dios no está en su vida, no, porque puede ser que una persona conozca de Dios, pero nunca se ha querido acercar a Él, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él va a demandar algo de nosotros. Siempre Dios va a demandar algo de nosotros. ¿Y qué nos va a demandar? ¿Hacer un pacto? ¿Pagar? No, nos va a demandar morir. Eso es lo que nos demanda Dios, morir, reconocer, renunciar. Entonces la idolatría coge a la persona en todo lo que hay en medio de su vida que le ha impedido ver al Dios poderoso y grande y lo pone como una estatua, lo pone como un ídolo. Entonces dice acá que el Padre permite, o sea que el Padre cuando nos trae esa redención, inmediatamente Él pone lo que Él se comprometió para con nosotros. Pero, ¿para qué? Para nosotros no volvernos a prostituir. ¿Cómo así? ¿Yo me puedo volver a prostituir? Sí. ¿Con ídolos? Sí. Pero es que yo no le adoro imágenes. Pues que yo no tengo nada de eso. Pero ¿qué ídolo se está levantando? Y nosotros hemos aprendido, un ídolo puede ser un hijo, un ídolo puede ser su propio yo, un ídolo puede ser un título, una carrera, el dinero. Un ídolo puede ser todo aquello que hay en medio de su vida que usted no quiere soltar. Y eso es idolatría, y eso es prostitución. Entonces, miraba esta palabra con respecto de todo lo que estamos aprendiendo también, ¿sí? Porque este es el texto central, también. Y se refiere a estar perfecto o totalmente fiel, ya lo habíamos hablado. Pero dice, viene en directa oposición a mezclas. Entonces, ¿un tamín se mezcla con el mundo? No. No. Un tamín no se mezcla con nada que está en contra de la verdad de Dios. Un tamín, como lo enseña la Escritura y no lo ha demandado el Padre, cuando entrares a la tierra, ten cuidado de mezclarte. Ten cuidado de hacer alianzas. Ten cuidado de comportarte como ellos se comportan. De levantar ídolos como los tienen ellos. Ten cuidado. ¿Sí? Y vuelta y Dios nos lo entrega porque dice, las condiciones del tamín es ser perfecto y fiel. ¿A qué? A la verdad absoluta, a identidad. La palabra también tiene que ver con identidad. ¿Identidad con quién? Como hijo de Yahweh. Eso tiene que estar claro en medio de mi vida. ¿Sí? Si yo anhelo ser y llegar a esa perfección de mi rey, y por eso aún el Padre también nos le enseña que Él nos colocó un estandarte tan alto o un modelo tan alto que es nuestro Yeshua. Intachable, perfecto, un tamín. Entonces dice, y sean y lleguen al conocimiento del Altísimo y lleguen a la estatura del varón
perfecto. Y ese es el propósito de nosotros cuando empezamos a caminar con Dios. El caminar con Yahweh no es una religión. El caminar con Yahweh es llegar a ser uno con Él y llegar nuevamente a la imagen y a la semejanza y a la perfección divina con la que Él creó al ser humano. Entonces, la palabra tamín nunca se mezcla, o el siervo que es tamín, perfecto, intachable, fiel, nunca hace mezclas, ni se corrompe, sino que la única adoración es para el Elohim verdadero. Su única adoración. Y uno dice, no, pero es que yo no le estoy cantando. Es que tenemos que ir más allá, que es adoración. Y ese ya sería otro tema, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa adoración? Y esta mañana el Padre nos la recordaba en Romanos 12, que seamos nosotros un sacrificio vivo y santo. Ese es el sacrificio y la adoración genuina y la adoración que al Padre le agrada. ¿Cuál es la adoración que al Padre le gusta? ¿Que usted cante lindo? ¿Que usted se aprenda las canciones? No, son parte de nosotros expresarle a nuestro Eterno algo. Pero la verdadera adoración es nuestra vida como un testimonio vivo, como un sacrificio vivo. Y un sacrificio, ¿qué es sacrificio? Es algo que le cuesta a uno. Es algo que está muerto. Ya lo entregué como sacrificio. Lo sacrifiqué. ¿Cómo así? Algo que está muerto vivo. Pues nosotros, totalmente muertos. ¿Cómo así? Totalmente muertos a todo lo que nos mueve, a todo el sistema, a todo lo que somos nosotros, a nuestra vieja naturaleza, y vivos cuando nosotros vivimos esta escritura y esta palabra. Entonces, el sacrificio, el holocausto, que a mí me encanta esa palabra, porque la palabra holocausto es algo que se entrega voluntariamente. ¿Sí? Ese es el sacrificio que el Padre quiere, algo que sea voluntario, no que se lo impongan. No quiere decir, no, es que usted tiene y se lo impongo, porque tal cosa. No, es algo voluntario. Por eso Yahweh es un caballero. Yahweh es un caballero. Y Yahweh no mendiga su amor, ni mendiga su palabra, ni mendiga su salvación, ni nada. Yahweh es un caballero, él toca la puerta, dice la escritura, y aquel que escuche su voz y abre, él sentará con él, cenará con él y él conmigo. ¿Y listo? ¿Sí? Entonces, pero el sacrificio de holocausto es algo voluntario que yo le entrego en totalidad. Eso es, en totalidad. O sea, totalmente me entrego en mente, alma, cuerpo, deseos, sentimientos, sueños, todo se lo entrego al Padre. Para que la mente, sueños, corazón, todo sea lleno de mi Padre. O sea, sea yo llena de eso. De los sueños de mi Padre, de la voluntad de mi Padre, de la perfección de mi Padre, y yo le entrego lo que no es o lo que va a ser impedimento para que Él me llene de esa manera. Entonces, esa es la verdadera adoración que el Padre desea, que nosotros seamos en totalidad al Eterno, en sacrificio vivo. Y todos los días tenemos que perseverar para eso. Todos los días es un trabajo continuo. ¿Para qué? Para que en mí siga muriendo. Yo sé que Dios ha venido hablando a cada uno de sus vidas. Tienes que dejar esto. Tienes que morir a esto. Tienes que perfeccionarte esto. Tienes que dejar esto para que yo pueda obrar. Y por eso, año tras año, Dios nos va a demandar algo. Para que Él pueda obrar algo mayor en nosotros. A medida que nosotros vamos caminando con Dios, que lo vamos conociendo, nos va siempre a demandar algo más. Entonces, Proverbios 2:21. Vamos a ir a... Proverbios 2:21 dice: pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. ¿En cuál tierra? ¿Cuál podemos ver? ¿Estamos acá? Dice, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Podemos ver la tierra como los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿cierto? La que viviremos eternamente a futuro.
esa nueva Jerusalén. Pero también el Padre nos enseña que también para permanecer en la tierra donde el Padre, donde está la presencia de Él, porque estamos en un mundo, pero la presencia de Dios está en todo lugar. O sea, ¿habita en todo lugar? No, no. Él ve todo, ¿cierto? Pero en ciertos lugares Él no está. No porque Él no puede, Él puede hacerlo porque Él es Yahweh el poderoso, ¿cierto? Pero no en todo lugar, porque en todo lugar no hay un lugar santo. Y su santidad no se puede mezclar con algo que está contaminado. Entonces, por eso el Padre tampoco puede habitar en cualquier corazón, sino que Él solamente mora en templos santos. Lo mismo Él mora en casas y hogares santos. Por eso Él mora en lugares y tierras santas que Él ha apartado y consagrado para que la presencia de Él more en medio de estos lugares. Entonces por eso dice, los justos, en donde está la presencia del Rey, los únicos que pueden habitar allí son los justos y los íntegros. Pueden permanecer ahí. Y eso nos lo enseña su palabra. Y para vivir eternamente también, porque allá no vamos a entrar como colados. Allá vamos a entrar porque somos también. Porque hay rectitud, intachable, perfección. Y uno dice tremendo, porque es algo, un trabajo fuerte. Porque es un trabajo que va a demandar sacrificio, que va a demandar morir. Pero Yahweh sabe que lo podemos hacer. Yahweh sabe qué capacidad nos ha dado. Él sabe el corazón y Él sabe, y por de antemano estamos acá porque somos predestinados. Y Él sabe que lo podemos lograr. Pero eso depende de nosotros, ¿no? Porque usted dice, no, pues es que Él sabe que yo soy de Él. Y entonces usted no se esfuerza para nada para cambiar, no. Entonces, por eso se necesita madurez. Para usted entender cada uno de lo que el Padre está demandando. Dice que otro término semejante a tamín es shalem. Shalem, que significa completo, perfecto, cabal, entero. Y Primera de Reyes 8:61 dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Adonai. Primera de Reyes 8:61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Adonai, nuestro Elohim, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Empezamos. Listo, Padre, yo anhelo y yo deseo. ¿Qué debo hacer? Obediencia. Hacer caso. ¿Sí? Y parece una palabra sencilla. Y es sencilla. Cuando uno anhela y ama a mi Padre. Pero cuando no, va a ser difícil. Pero Yahweh siempre, y Él anhela y Él desea que en nuestra vida lo podamos nosotros recibir y nacer de nuevo. ¿Por qué yo llevo esa palabra colisión, nacer de nuevo? Porque si no se nace de nuevo, para usted va a ser imposible andar en los estatutos y guardar los mandamientos de Yahweh. Porque todavía gobierna su vieja naturaleza. Porque todavía no ha hecho morir a su vieja naturaleza. Y por eso, ¿quién lo gobierna? Su vieja naturaleza. Que es imposible guardar los mandamientos. Y por lo tanto, si no se guardan estatutos y mandamientos, entonces por ende no hay santidad. Por ende no se puede llegar a una perfección, a ser un tamín. Y eso tiene que ver también con justicia. ¿Listo? Entonces, en las mismas palabras se puede apreciar que esta perfección delante de Adonai, o este corazón totalmente entregado en fidelidad para con Él, se obtiene haciendo un shema. Un shema. No un shema, como nos le enseñaban, ¿no? Un shema. Y que shema es oído inteligente obrador. Y una vez dice, no, escuchar y poner por obra. Sí, oído inteligente, porque es que el que es inteligente oye, ¿cierto? Y obrador, quiere decir que lo pone por obra. Entonces el Shema es un oído inteligente obrador. ¿Para qué? Para con los estatutos que el Elohim viviente dio a nuestro pueblo. Nos ha entregado a nosotros.
En la escritura vemos casos como el de Salomón, quien no cumplió con este requisito, con tener un oído inteligente obrador. Y en Primera de Reyes 11:14 dice, su corazón no era perfecto con Adonai, su Elohim. ¿Quién lo tenía? Salomón. ¡Ah! El hombre más sabio, el que le pone, uy, yo quisiera ser como ese hombre sabio. Uy, no, un antimesías. ¿Sí? Entonces dice que su corazón no era perfecto, no era intachable, era tan corruptible que no había integridad en él. Dígame cómo vamos a ver integridad en Salomón con 1000 mujeres, poniéndole ídolos a todas. Quiero este ídolo, sí, pongámoselo. Quiero allá otro ídolo, sí, pongámoselo. Haciendo todo lo contrario a la voluntad de mi padre. Primero, no tenía que haberse mezclado. También. ¿Hablamos de mezclas? Anteriormente hablamos de que ser perfecto y fiel no tiene que ver, o sea, no tiene un perfecto y un fiel, no puede tener mezclas. No puede tener alianzas. Entonces, ¿y nosotros qué vimos en la vida de Salomón? Mezclas, alianzas, pecado, idolatría, todo lo contrario. Por eso dice, su corazón no era perfecto delante de Yahweh. Su corazón no había integridad. En Job 1:1 y en especial el verso 8 se califica al varón Job con un título que es Tam. Aquí la forma adjetiva Tam, Del 1 a 1. 1, específicamente el 8. Aquí la forma adjetiva de Tam es perfecto. No quiere decir que Job era realmente perfecto en un sentido absoluto, según se comprende en nuestro lenguaje moderno, sino que más bien fue íntegro y recto delante de Adonai. Entonces, en la escritura dice que, o tradujeron la palabra Tam como perfecto. Entonces, Job fue llamado Tam, pero más tarde, según es presentado en los capítulos 40 y 42, se reveló que Job era una persona normal y que tenía sus debilidades, ¿cierto? Las cuales fueron descubiertas más tarde ante la adversidad, mostrando que su perfección era relativa y no absoluta. Pero en cuanto a la fidelidad hacia el Elohim viviente, su alma se presentó totalmente intacta, recta y fiel, independiente de sus debilidades o lo que empezó a mostrar. Incluso en los momentos de estar completamente solo y enfermo y sin nada. ¿Qué vio Dios? Un alma intacta, recta y fiel. Porque independiente de la debilidad que había como ser humano, ¿cierto? El Padre vio que su alma era íntegra. Que le está diciendo, Padre, pero sí, explícame que esta circunstancia, esta situación. ¿Y él acaso tú quién eres? ¿Acaso entonces nosotros podemos contender con el alfarero? ¿Ese está en otro texto? Pero ¿dónde estabas tú cuando creé los cielos, cuando creé la tierra, cuando creé las constelaciones, los planetas? ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas tú? ¿Tú fuiste el que lo hiciste? ¿Tú fuiste el que viste cuando recogí el mar y lo puse en un solo lugar para que no se moviera ni pasara nada? ¿Dónde estabas tú? Pues con eso, ¿quién se argumenta? ¿Quién se argumenta contra Dios? Justifícate, de alguna enseñanza que mi amado nos enseñaba, nos daba. Justifícate delante de Dios. Delante de los hombres nos podemos justificar. Yo puedo decir, no, fue por esto y por esto. Y somos expertos como seres humanos en justificarnos. En nuestras acciones, por nuestro comportamiento, por nuestra manera. Es que fue por esto. Es que estoy viviendo esto. Y es que fue por tal razón. Y listo, nos justificamos. Y ya. Pero delante de Dios, ¿cómo nosotros nos podemos justificar? Él le va a decir lo mismo que le dijo a Job. ¿Sí? ¿Y acaso usted quién es? ¿Usted estaba cuando yo hice esto y esto? ¿Cuando yo creía la sabiduría? No, pues no, Padre. Por eso el Padre le dice y le decía, no sé en qué texto está, si me ayudas, que decía, justifícate. Dime, ¿qué razones tienes tú? ¿Con qué te vas a argumentar? No, con nada, no tenemos nada. Quedamos totalmente desarmados. Dios lo conoce todo. Entonces no podemos justificarnos. Entonces decía, pero que él vio que un alma, una relación con él, intacta, recta y fiel.
Y él sabía que él iba hasta el final a ser así, independiente de las circunstancias. Del mismo modo como Job sobre Noé, que es el otro personaje hermoso que vamos a tomar un poco en cuenta, también se dice que fue un varón justo y perfecto, Génesis 6:9. Pero más tarde se presentó que sucumbió a la debilidad de la carne, Génesis 9:21. ¿Qué pasó con Noé? Se embriagó, ¿no? Se embriagó y pasó una situación ahí. Entonces, el estado de Tamín es el ideal que el Creador puso delante de Abraham. Génesis 17:1. Yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé Tamín. Sé perfecto. Génesis 17:1. Si somos hebreos, no se prueba por las meras palabras que afirmamos sobre nosotros al decir que somos o que lo somos, sino que probamos a través de los hechos que sí somos un pueblo hebreo. No solamente por decir, es que yo soy pueblo de Israel y saco pecho y digo palabras en hebreo y digo los nombres santos y ya. No, eso no lo es todo. Dice que nosotros lo probamos a través de nuestros hechos, de nuestras acciones. Entonces, estos hechos deben revelarnos que en verdad somos hijos de Abraham. Y ser esos hijos de Abraham quiere decir que estamos en el pacto que Yahweh hizo, ¿cierto? Y que también había en medio de Abraham y era ser Tamín, ser perfecto. Entonces dice que en verdad somos hijos de Abraham porque andamos en los pasos que él nos enseñó mediante su propio ejemplo. Por lo tanto, un hebreo verdadero anda delante de la presencia del Elohim viviente y se dispone para llegar a ser Tamín. Tiene que haber una disposición de nosotros. Por eso le digo que no se quede en su cuaderno, sino que se quede aquí, escrito en el alma y en el deseo y en el anhelo de su corazón de decir, Padre, sé que soy débil, sé que hay muchas cosas que yo tengo que cambiar, pero me voy a esforzar para cambiarlas, porque yo anhelo ser un Tamín. Anhelo ser como mi padre Abraham. Anhelo también tener esa herencia, ese propósito, esa simiente que viene por medio de lo que el Padre nos ha venido enseñando, ¿cierto? Esa simiente de Melquisedec, de esa línea de Melquisedec, y llegar a ser como nuestro Mesías. Pero eso tiene que disponerse en el corazón. Por eso le digo que cuando hablamos de sacrificio vivo, eso es una disposición del corazón. Si tú no lo quieres, no lo haces. ¿Listo? Aquí el que pierde es uno. Dios no pierde, porque Dios sigue siendo Dios. Los siervos no pierden, porque ellos están también en su camino de ser perfectos. Pero el que pierde es uno, amados. ¿Sabe qué pierde? Entrar en pacto con Dios. Y entrar en pacto con Dios es entrar en herencia con Dios. Es que también de esa misma genética, de esa misma herencia espiritual, nosotros podamos ser parte de ella. Eso es un mayor regalo. Y ese debe ser el anhelo y el deseo de nuestra vida. ¿Cuál es su herencia? ¿Cuál es la herencia que usted desea? La que mi papá, cuando sea viejito y se muera, me deje. Eso es algo que es corruptible. En algún momento la polilla y el hoguín, incluso la reciben y la botan, la desechan. Es efímera. Tarde o temprano se va a acabar. Pero la herencia eterna, la herencia espiritual, esa es la que nosotros debemos anhelar. Pero debe haber en nosotros una disposición para llegar a ser como aquel que hicieron, como ese padre, Abraham, Isaac, Jacob y ahí en adelante, todo lo que nosotros hemos aprendido en la palabra. Primera de Corintios 2:6. Y me van buscando Filipenses 3:15. Porque listo, eso lo podemos ver en la Torá. Y en el Brit Hadashah vamos a ver que el Padre nos enseña. Primera de Corintios 2:6 y dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría,
pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No la sabiduría de la que hablamos, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Yahweh. Filipenses 3:15. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Yahweh. Ok, vamos a leerlo desde el verso 12. ¿Y quién hablaba? En Filipenses, ¿quién estaba hablando? Estudiantes, Talmidín, ¿qué pasó? Pablo, sí señora. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿Y sabemos quién era Pablo? Tremendo hombre de Dios, ¿cierto? Pero mire cómo hablaba él. Dice, no quiere decir que yo ya lo he logrado, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Yeshua HaMashiach primeramente me hizo suyo. ¿Para qué? Para que yo fuera perfecto como Él es perfecto. Para eso, Yeshua nos rescató también. No, pues porque Él pagó el precio por nosotros para librarnos de nuestros pecados y que en este momento pues yo tuviera vida y no estuviera condenado a muerte. Sí, eso hace parte, pero también un propósito esencial y principal es que el rescate de Yeshua hacia nuestras vidas es para que seamos como Él. Por eso dice acá, dice, para la cual Yeshua HaMashiach primeramente me hizo suyo. Y por eso yo quiero llegar a esa perfección. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. ¿En qué? En la perfección. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Yeshua HaMashiach. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, decía él, ¿me concentro en qué? En llegar a ser un tamín. Me concentro en llegar a esa perfección divina que es Yeshua, ¿sí? Dice, no miro el pasado. Punto principal. El pasado es una sombra suya, de nosotros. Que si nosotros nos quedamos en el pasado, glorias pasadas, lo que no hice, lo que no fui, lo que hice, lo que el enemigo está todo el tiempo ahí carcomiéndole, metiendo el dedo en la llaga, ¿en dónde él está acusándolo? En su pasado, ¿sí? ¿Cuál era el pasado de Pablo? Pues si nosotros nos ponemos a sola mirar el pasado de Pablo, terrible. Pablo, no, se me niega la cabeza decir, ¿él? Pero dice, olvido el pasado y avanzo en mi meta. Quiere decir que mi pasado no puede ser un limitante para yo avanzar. No puede ser que ahí me estanqué, ahí me quedé. Y mucha gente está estancada y está quieta y por eso no avanza. ¿Por qué? Porque se quedó ahí, en su pasado. Es que yo era, es que yo fui, es que yo tenía, es que si yo hubiera devuelto el tiempo, ya el tiempo pasó. Y entonces se concentra más en sus glorias pasadas, se concentra más en la situación que pasó, se concentra más, es que cuando yo era joven, pero es que yo por qué hice eso, pero por qué no hice, por qué no tomé esa oportunidad, pero por qué la dejé, pero... ¿Y en qué momento se concentra y se centra en caminar en la perfección de Dios? Por eso él dice, pues yo no me quedo en el pasado, no estoy pensando, metiéndole, dice mi esposo, metiéndole mente a eso, sino avanzo. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que desea mi rey que yo haga? ¿Qué es lo que desea mi padre que yo avance? Porque es que ese es el propósito de Dios, que yo avance. Entonces, pero para eso yo debo entender que yo voy en ese camino de avanzar, de crecer y de no estancarme. Entonces, olvide su pasado, ya lo que pasó, pasó. Y concéntrese en ser un tamín. Concéntrese en el perfeccionamiento. Concéntrese en usted esforzarse y decir, ya no más con esto. Entonces dice, pero casi al mismo tiempo muestra, a través de leyendo este texto, que la perfección es todavía un blanco que está por delante, que todavía no la hemos alcanzado, que estamos en el camino del perfeccionamiento y que hasta que nuestros ojos se cierren lo vamos a ver.
a la plenitud, ¿no? Por eso digo que año tras año se tiene que ir notando. Quiere decir que un creyente puede ser perfecto ante nuestro Redentor, hasta ante nuestro Rey. Pero esto no significa que no hay más crecimiento que deberá aspirar. Y lo que veníamos hablando. No, pero es que hasta el día de hoy yo ya me he guardado en santidad, yo ya soy obediente, yo ya guardo el día de Shabbat, yo ya guardo las fiestas santas, yo ya oro, yo ya ayuno, yo ya, ¿sí? Y sí, eso está muy bien, pero eso no puede ser, ¿cierto? No significa que no haya algo mayor para crecer y para aspirar. No en sus ideales ni en sus sueños, sino en lo de Dios. ¿Qué más yo quiero aspirar con Dios? Como una persona en el mundo, ¿qué aspira? Ah, hice una carrera, ahora voy a hacer un posgrado, un doctorado, una maestría, un PhD, ¿sí? Y todas esas cosas que hice, quiero aspirar a más, pero eso en sí es basura. No quiere decir que usted no estudie. Sí, estudie lo que el Padre quiere que usted estudie. Pero nuestra aspiración y nuestro crecimiento debe ser en el eterno. Por eso es que usted le va a preguntar en este tiempo. Por eso es que cuando nosotros les enseñamos su oración, cambie. Porque a veces nuestra oración se convierte tan monótona y se convierte tan en solo palabras que le decimos a nuestro Padre, Padre, gracias por este día, por esta noche, por mi casa, por mi familia, por mi salud, por mis hijos. Y eso está bien. Pero ahora tengo una relación con Dios. Y una relación, o es como cuando de pronto, ¿cómo se crea una relación? ¿Monótona? No, diferente, como la relación de una persona, una pareja, o esposos. ¿Será que todos los días yo, o mi esposo, todos los días, y mi amor, ¿cómo estás? Bien, ah, qué bueno, las niñas, bien, ah, bueno. Siguiente día, hola amor, ¿cómo estás? Bien, y las niñas, ¿y tú cómo estás? Bien, ah, bueno. Monótono. Así se convierte la relación muchas veces con Dios, monótona. Decir, buenos días, Padre, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por este día, por este y todo. Monótona. Pero no tiene usted una relación con Dios. Y la relación con Dios, la relación con el Espíritu Santo es decirle, Padre, he hecho esto, he hecho lo otro, tú me has permitido. ¿Qué más deseas? Una conversación. ¿Qué más quieres? Exactamente. ¿Qué más deseas? ¿Qué más quieres? ¿Hace falta algo en mí? ¿Necesitas que yo todavía siga muriendo? No lo he podido ver, pero enséñame, háblame. Y Dios es tan hermoso que le habla a uno de una manera que yo digo, gracias, Padre, gracias, tú eres hermoso. Y le dice a uno, perfecciónate en esto, cambia esto, moldea esto, sigue en esto, deja esto, avanza en esto. Y eso es una relación con Dios, porque usted sabe que lo que va a hacer, usted tiene comunión con Él, ¿sí? Entonces, por eso cuando nosotros estamos caminando con Dios no podemos llegar al punto de decir, ya es suficiente, sino de decir, hay un punto, todavía hay un blanco accionándome. Entonces, sigamos. El estado de un varón o de una mujer madura en la fe es estable en cuanto a su emuná. ¿Qué es la emuná? La fidelidad, la obediencia, la lealtad, ¿cierto? Es a la cual se refería Pablo, Shelia Shaul, al decir que a pesar de esa es perfecta. O sea, de esa, espérame, lo leo anterior. Un creyente perfecto delante de Yahweh es aquello que ha alcanzado el grado de desarrollo que se espera de su parte en cualquier momento dado. Perfecta es una persona que llegó a estar completamente madura, dedicada al Elohim de Israel, y a la cual, aunque todavía tiene debilidades que vencer, sigue adelante persiguiendo el blanco. Este estado de varón maduro en la fe, estable en cuanto a la emuná, es al cual se refería Pablo. No en un sentido absoluto, sino más bien persigue el estado absoluto. Por eso él decía, no quiere decir que yo ya lo tenga conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si alcanzo o por si consigo alcanzarlo. Mire este hombre tan centrado, ¿no? Tan puesto los pies en la tierra.
que decir, me perfecciono cada día más y miro si consigo alcanzarlo, porque no es fácil, la carrera no es fácil, pero se necesita de perseverancia. Y sí se puede, porque hemos visto siervos que sí pudieron hacerlo. Entonces sí se puede. No podemos decir, no, pero eso es imposible. Dios, ¿por qué nos está pidiendo eso? Dios, ¿por qué me está demandando esto si sabe que yo? No es imposible. Sí es posible llegar a hacerlo. Aún en medio de nuestras debilidades, donde Dios se perfecciona en ellas cuando hay humildad en mi corazón. Entonces dice, una persona cuyo corazón y vida están plenamente dedicados a servir al Elohim de Israel, se mantiene permanente en obediencia a las indicaciones que ha recibido del Elohim viviente, como lo hizo Abraham, y lo revela a través de lo que practica. Eso se le conoce como un creyente que ha alcanzado la perfección. En Colosenses 4:12, ahí despuesito de Filipenses, habla de una persona que se llama Epafras. Y dice 4:12, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes, y siervo de Yeshua HaMashiach. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Yahweh que los fortalezca y perfeccione, y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Yahweh. Y esa es la confianza que mi Padre nos entrega. Que cuando nosotros nos miramos bajo el espejo de la Escritura, podemos decir gracias, Abba, gracias, porque me has ayudado a perfeccionarme y a cumplir lo que tú me estás demandando ahí. Independiente de lo que, el sacrificio, de todo lo que yo deba hacer, gracias, porque me estás llevando a ese perfeccionamiento. Pero si usted no cumple estatutos, no hace nada para Dios, no va avanzando, no puedo decir gracias, Señor, porque ya lo he logrado. No has hecho nada. Y tiene que haber en ti un esfuerzo. Por eso el Padre, aún en medio de este tiempo, nos dice, evalúense, escriban, siéntense, medite con Dios y escriba, Padre, ¿qué me has pedido para mí en este tiempo? Y yo sé que ustedes son conscientes y todos nosotros somos conscientes de lo que Dios me ha pedido. ¿Me has pedido esto? ¿He dado el fruto? No, Padre, no he dado el fruto que tú deseas. No he dado el fruto. Quizás me entregaste esto y lo escondí por miedo. Quizás esto me lo entregaste, pero yo podía haberlo multiplicado más, pero no lo hice. Entonces Dios nos evalúa y Dios dice, evalúense. ¿Por qué? Porque es que el evaluarnos y el mirar si realmente hemos cumplido, lo vemos a la luz de la Escritura y en la relación que tengamos con Dios y en la sinceridad que haya en nosotros. Para ahí sí que Dios nos permita seguir en el perfeccionamiento. Entonces, se entiende que una persona madura en su fe ante el Elohim de Israel ya no es más un niño ocupado en los hechos y las prácticas rudimentarias sobre los principios de la fe hebrea. Hebreos 5. Hebreos 5, 12. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Yeshua. Por el contrario, sigamos adelante para llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Maduros en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar. Y eso el Padre necesita verlo en nosotros. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautizos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y dice acá una palabra tan especial, dice, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Y por eso es que Dios nos exige y nos demanda.
porque Dios necesita que nosotros haya un esfuerzo también. No podemos quedarnos con lo mismo. Y eso nosotros en algún momento lo expresamos en una escuela de Torah. Si nosotros estamos avanzando con Dios, si nosotros estamos caminando con Dios y Él nos está mostrando tesoros ocultos, no podemos quedarnos con lo mismo. Tenemos que avanzar. Tenemos que anhelar más. Y aún en el entendimiento de su palabra. En el entendimiento de su Torah. Entonces, ¿qué nos va a demandar? Más exigencia. Nos va a demandar más disciplina. Nos va a demandar morir, menguar, más a nuestra carne, más al sueño, más a la pereza, más a la negligencia, más a estar distraídos en otras cosas. Y nos va a demandar más entendimiento de su palabra, más comunión, más relación. Y eso el Padre nos lo enseña. Quiero más, sé más eficiente con tu llamado. Sé más exigente con tu llamado. Sé más exigente con lo que te propones. Salga del confort. Eso no lo habla el Padre. Salga del confort. Ya no más con lo mismo. Sea más disciplinado con su llamado. Porque es que eso es lo que llena nuestra vida. El llamado de mi Padre. Hacer la voluntad de mi Eterno. Pero que nos demanda morir más. Más, más y más. Entonces dice, muchos desearían alcanzar la perfección y que esto sea una obra maravillosa que solo el Ruach de Yahweh puede producir como un milagro. Pero las escrituras nos revelan una idea diferente de lo que ella describe como perfecto delante de Adonai. Uno no es hecho tamín, sino que le demanda ser tamín. Ay, pero es que si yo hubiera nacido ya perfecto. No, eso no pasa. Sino que Dios nos dice, nos demanda ser. Eso ya no está hecho. Usted tiene que hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de ese punto de Noé. Génesis 6:5 declara que toda la intención de los pensamientos de los hombres eran dirigidos hacia hacer el mal. En el contexto del tiempo de Noé. O todos no, todos eran súper también. Todos buscaban de Dios, todos querían de Dios. Por eso dicen que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Que no van a querer nada con Dios. No van a querer ser también. No van a querer la perfección. No van a querer el ser íntegros. No van a querer la santidad. Y eso lo estaba viviendo Noé en su tiempo y en su contexto. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Ahora mismo. O todos corren para la verdad de Dios, ¿no? Tristemente son muy pocos. Entonces dice que en los pensamientos de estos hombres eran dirigidos hacia hacer el mal. Ahí no dice, en las acciones de esos hombres, porque ya la acción la estaban haciendo, pero aún en lo que pensaban era constantemente hacer mal. Constantemente en ellos era hacer el mal, planear el mal, las intenciones, maquinaciones. Las maquinaciones es lo que se hace de antemano, ¿sí? Se va maquinando día a día, y cómo lo hago, cómo lo calculo, como el asesino. El asesino no es que cogió y mató, no, él lo maquina. ¿Por dónde anda? ¿Qué hace? Me muevo aquí, me muevo acá, salgo a tal hora, salgo a lo otro. Maquinando el mal. Y decía que esta clase de personas hacían eso. Todo el tiempo estaban sus pensamientos, era hacer el mal. ¿Cómo hago el mal a esa persona? ¿Cómo le quito eso? ¿Cómo le robo sus tierras? ¿Cómo le robo eso? ¿Cómo la uso? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Haciendo un mal. Y eso es lo que tristemente es lo que estamos viendo, la perversión y la maldad en medio de esta tierra. Por eso el ser apartados, el estar acá, es un privilegio y es un milagro de mi Padre. Que nuestros pensamientos estén llenando de Él, de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo santo. Porque ¿qué estamos haciendo ahorita? Mi mente se está llenando de eso. Usted no solamente está aquí sentado. Usted se está llenando, su pensamiento se está llenando de todo lo bueno, de todo lo que el Padre desea, de todo lo que el Padre quiere. Eso es lo que está ocurriendo ahorita. Eso es lo que está pasando. No solamente su cuerpo está aquí, su mente está siendo llena
Su alma está siendo llena. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que nosotros debemos, cada vez que nos sentamos a un kiddush, cada vez que nos sentamos a escuchar la palabra del Eterno, esa debe ser mi intención. Llena mi alma, llena mi mente, porque cada vez que me lleno de ti, no tengo ningún momento en donde quepa el ra, el mal. No hay ningún momento. Por eso es que es tan maravilloso y por eso demanda a Dios que vayamos a un mayor entendimiento y nos metamos más con la Escritura. Porque ¿qué hace la Escritura? Nos llena de todo lo bueno. Y en ningún momento estoy pensando yo hacer lo malo. Y eso significa santidad. Entonces dice acá, por lo tanto el Creador decidió terminar con aquella generación de maldad. Pero resulta que un solo hombre, o sobre un solo hombre, Adonai fijó su mirada y le brindó favor. Y esta mañana Dios nos decía lo mismo, sin ponernos de acuerdo con mi esposo, de nada, porque él tiene sus estudios, es lo mismo. Y dice que el que Dios fije nuestra mirada, amados, es algo hermoso. Es un privilegio de mi Rey, que esté poniendo sus ojos santos en nosotros. Entonces, por eso, para que la mirada de mi Padre se fije en nosotros, debe haber en nosotros algo que atraiga su atención. ¿Cómo yo puedo atraer la atención de mi Rey? ¿Con las acciones? ¿Con los escándalos? ¿Con las palabras? No, con la santidad. ¿Qué atrae la atención del Padre? Su acción, su comportamiento, su santidad, la presencia. El que usted le busque, atrae, usted está atrayendo la atención de mi Padre. Para que Él ponga su fijada, su mirada y diga, este hombre íntegro también, esta mujer íntegra también. Estoy fijando mi mirada, toda mi atención la tengo en esa persona. Aunque el Padre es tan hermoso que Él es omnisciente, ¿cierto? Pero pone la mirada en aquellos que le buscan y le aman. Y en aquellos que se están santificando y perfeccionando día a día. ¿Usted quiere que Dios mantenga y fije su mirada cada día en nosotros? Llame su atención. Y llamar la atención no es solamente que estemos acá, que vengamos a este lugar. El llamar la atención es en todo momento. Yo estoy llamando la atención de mi Rey, agradándole a Él. Uno fija la mirada en algo que le gusta, ¿sí? Algo que a usted no le gusta, usted pasa y no le paró bolas a eso. Pero usted fija su mirada en algo que usted dice, qué hermoso es eso. Qué lindo. Y usted pone y fija su mirada, como al que le gusta mirar la creación de mi Padre. Los cielos, las estrellas, la luna. ¿Sí? Y usted fija su mirada y dice, Padre, qué hermoso. Así la fija el Padre cuando ve en nosotros, qué hermosos. Qué hermosos cuando me obedecen. Qué hermosos cuando se guardan en santidad. Qué hermosos porque están caminando y se están dejando llevar al perfeccionamiento. Qué hermosos. Y ahí el Padre fija su mirada en algo que es importante para Él. Y eso lo hablaba en la promesa que el Padre nos entregó para este tiempo, Ezequiel 36. Y dice que Él, yo los tengo en cuenta y fijo mi mirada en ustedes. Y voy a hacer esto. Como cuando usted fija su mirada en un terreno, en un territorio. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Así es Dios. Voy a hacer esto con él, voy a hacer esto con ella, voy a hacer esto con su llamado, voy a hacer esto con sus hijos, voy a hacer esto con su ministerio, voy a hacer esto. Pero atraiga la atención de Dios. Y uno la atrae siendo también santo, también. Entonces dice, un solo hombre, y en un solo hombre Yahweh fijó su mirada y le brindó el favor, o sea, la gracia, su favor. Y dice que, ¿por qué Noé encontró este favor en los ojos del Creador? Evidentemente, el verso lo declara, Génesis 6:9, y dice, porque Noé caminaba con Elohim. ¿Por qué fijó su mirada? Por eso. Entonces, ¿qué es un tamín y cómo llega uno a ser un tamín? O justo por encima, cuando uno camina con Elohim. Y la pregunta es, ¿qué es caminar con Elohim para ser un tamín o un sadik o un justo? Y en primer lugar, pasar de ser un niño a ser una persona totalmente madura, completa. ¿Cómo es caminar con Yahweh?
dejar de ser un niño y pasar a ser una persona completa y madura. Esto era Noé antes de ser llamado justo y perfecto, un varón que alcanzó la madurez. Y ese es el punto principal. Que ya dejó de ser como lo leíamos aquí, que está en Hebreos 5, y yo le pido que usted lo lea todo, lo estudie, lo medite, y diga, Padre, yo ya debo ir a un nivel mayor. Yo ya debo ir a avanzar. Yo ya no puedo ser el mismo chicharrón de siempre. Yo ya no puedo seguir en lo mismo de siempre, año tras año, entregándole lo mismo a Dios. Por eso Dios demanda, ya, dejen esa condición y avancen. Avancen. Un mayor entendimiento, algo mayor en su vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe pedirle al Padre en este tiempo, algo mayor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres eso mayor que yo haga? Y eso te va a demandar decisiones, acciones. Porque si usted le va a decir a Dios, ¿qué quieres de mí? Recuerde que usted va a ser responsable de tomar las acciones y las decisiones que deba tomar. De dejar lo que tenga que dejar. De morir a lo que tenga que morir. Porque esa es la condición. Cuando yo me acerco a Dios, yo no me acerco con emociones. Y eso el Padre nos ha enseñado. Yo no me acerco emocional, decirle, yo te prometo, te juro, te doy todo, hago votos a la ligera. No, el maduro ya entiende que cuando fue inmaduro, hacía eso. ¿Sí? Uno de niño, espiritual, inmaduro, hacía eso. Padre, es que si tú haces esto, por favor, yo te prometo. Y hay votos que ni se han cumplido por eso, por la inmadurez. Por eso es que Dios no quiere gente emocional, porque el emocional es como un niño que habla a la ligera y se compromete y hace vainas así. Por eso Dios quiere gente madura, que lo que diga, eso haga. Entonces, eso es lo que el Padre está demandando. Entonces, ¿cómo es caminar con Dios? Pues llegar al avanzar y alcanzar la madurez de nuestro Eterno, lo que quiere el Padre. Por otra parte, hay que contrastar la actitud de la generación de los días de Noé con la actitud de Noé. Y la respuesta es totalmente evidente. Debido a la actitud de Noé, todo el mundo de su tiempo fue condenado. Cuando el resto del mundo era malo, Noé mantuvo su integridad. Cuando el resto no quiera, cuando mi familia no quiera, cuando los que están a mi alrededor no quieran, yo todavía me guardo en la integridad y en la identidad con mi Padre. Nadie me mueve. Porque yo fácilmente me podría aliar y unir. Y decir, pues si ellos no quieren, pues yo hago lo mismo que ellos. Pero ¿qué demanda el Padre? Dice que aún la actitud de Noé fue de que si ellos eran malos, él era fiel. Que si ellos eran infieles, él era fiel. Que si ellos eran malos, él caminaba en su santidad. Que si ellos hacían todo lo contrario a la Torá, él hacía todo lo que la Torá decía. Eso es ir en contra de todo lo que hay en el sistema, de todo lo que quiere el mundo. El mundo quiere que yo haga muchas cosas. El mundo me quiere esclavizar. El mundo quiere que nuevamente yo no le crea a Dios y vaya y me meta en cosas que yo digo, es que Dios conoce mi necesidad. Y vuelvo otra vez a esclavizar. Y vuelvo otra vez cuando Dios ya me hizo libre. Yo creo que Dios no es injusto. Yo creo que Dios es justo. Y siempre que hacemos la voluntad de mi Rey, Él se encarga de lo nuestro. Y eso lo tengo claro en medio de mi vida. Entonces, ¿mi prioridad cuál es? Caminar y hacer lo que mi Padre desea. Y Él se encargará de todo lo mío. Pero entonces lo que digo, no permita que el sistema vuelva y lo esclavice. Vuelva otra vez y el trabajo lo esclavice. Vuelva y otra vez sus deseos, sus carnalidades lo esclavice. Vuelva y otra vez su familia lo esclavice. Su propio yo lo esclavice. Pero si Yahweh ya lo hizo libre, ¿por qué nuevamente vuelves a la esclavitud? Por eso, ¿qué demanda Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Y eso se necesita una relación y una comunión para yo conocer qué Dios desea y qué Dios anhela de mí. ¿Qué quiere que yo cambie? ¿Qué quiere que Él anhele? ¿Cuál es el deseo y el anhelo? Y sé que Dios nos va a dar la dirección en todo. Nos va a dirigir en todo, amados. Por eso,
no es tan hermoso con respecto a ese punto de la integridad y de la santidad. Entonces esto, que Noé se mantuvo en integridad, esto es andar con Elohim o al lado suyo. Él era un hombre justo, es decir, fue encontrado justificado delante del Creador por la fe que él mantenía en la promesa sobre la redención. Promesa o esperanza que heredó de sus padres, ¿sí? De Adán, del Creador. Eso es andar con Elohim, mantenerse fiel a las promesas de él. ¿Qué más es andar con Elohim? Mantenernos fieles a sus promesas. Pero está todo lo contrario. Yo me mantengo fiel a tu palabra. Por eso la palabra es tan esencial en un tamín. Porque la palabra es la que a mí me sostiene. La palabra es la que a mí me llena. La palabra es la que a mí me direcciona. La palabra es la que a mí me guía. La palabra es la que a mí me confronta. La palabra es la que a mí me hace todo lo que necesite hacer en medio de mi vida. La escritura por el poder del Espíritu de Yahweh. Por eso yo leo mamá la palabra. Entonces dice que él fue encontrado, dice, porque permaneció fiel a lo que Yahweh dice. Y Yahweh, lo que habla, lo ejecuta y lo dice y lo cumple. Porque él no es como nosotros. Pero a medida que vamos conociendo más a Yahweh, vamos conociendo que él nunca va a ser como nosotros. Y que él sí va a cumplir cada una de las promesas que él nos ha entregado. Siempre y cuando nos mantengamos en fidelidad, en obediencia, en santidad. Siempre y cuando, ¿no? Porque yo puedo decir, puedo ser un vago, perdón la palabra que voy a decir, un vagabundo con Dios, ¿sí? No soy fiel, no soy obediente, hago lo que a mí se me dé la voluntad. Y digo, es que yo creo y me mantengo en tus promesas. No hay coherencia, sentido común, amados. Yo soy fiel, obediente, me mantengo, camino, ando, me perfecciono cada día. Yo me mantengo en las promesas de mi Rey. Porque Él no es injusto para cumplírnoslas. En su tiempo Él lo hará. En el tiempo perfecto de Yahweh y en el tiempo que nosotros estemos preparados para esa promesa. Porque eso el Padre también nos lo ha enseñado. Las promesas están ahí, pero siempre y cuando usted las pelee. ¿Cierto? Siempre y cuando yo me mantenga fiel y obediente y siempre y cuando yo ya esté listo y preparado para esa promesa. Yo no me puedo adelantar a ciertas cosas. Pero es que Yahweh, tú me dijiste y ya es el momento, es que tú me dijiste que voy a hacer esto y lo otro. Espere, está en un camino de formación, preparación y perfeccionamiento. Esa promesa todavía no es. Abraham, ¿cuánto esperó para la promesa? Cada uno de los profetas, o bueno, ¿cómo fue la palabra? Patriarcas. De los patriarcas, cada uno de los patriarcas, ¿cuánto tuvo que esperar? Ni siquiera vieron la promesa. Pero ellos se mantuvieron en la promesa. Para que nuestra generación, si así es la voluntad de mi Padre, y ellos se mantienen fieles, puedan alcanzar a ver la promesa. Entonces, Noé era constante, una palabra que es importante para mantenernos o para llegar a ser ese tamín. Noé era constante con su fe para hacer la voluntad del Creador. Esto es andar con Elohim, constante en su fe, en su obediencia, en su fidelidad y en su lealtad. Para cumplir y hacer la voluntad del Padre. Y el ser constante es ser durable y persistente. Lo que el Padre ya nos había hablado. Persistente. Es fácil aparentar ser un fiel religioso en medio de una multitud de creyentes. Afuera hay muchos así, ¿cierto? Aparentando ser un religioso. Muchos, tristemente. Pero ser fiel a los principios de la Escritura, pocos. En medio de una multitud de gentiles es diferente. Entonces se demuestra la fe y la firme resolución al andar contra la corriente y ponerse de parte de los principios del Elohim viviente cuando nadie más lo hace. Noé estaba así y esto fue andar con Elohim. En Génesis 6:22 prueba que Noé hizo conforme a todo lo que el Creador le mandó. Y esa es una actitud que hace uno un ser tamín. Noé hizo conforme a todo lo que el Creador le mandó. ¿Y se acuerda por qué de pronto Dios nos está hablando de Noé? ¿Se acuerda lo que nos habló en Rosh Hashanah?
construir el arca? ¿Quién la construyó? ¿Quién era el referente? Noé. Noé. ¿Pero qué hacía Noé? Para poder hacer todo conforme a lo que el Creador le mandó. Él le dijo, había relación y comunión. Y el Padre le dijo, haz esto, haz lo otro, aplícale esto, haz lo otro, así de alto, así de ancho, así de largo, así, 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 tales y tales animales. Porque es que él no se mandaba solo. Entonces dice que Noé hizo conforme a todo lo que él le mandó. Y eso lo hizo ser un tamín. Entonces, hacer la voluntad, estar haciendo la voluntad de mi Padre, es estar haciendo, caminando, hacer un tamín. Perfecto, íntegro. El resultado de esa actitud que mostró Noé a favor del Creador, en contra de la multitud, determinó a Moisés concluir sobre la vida de Noé, que este era un varón justo y perfecto. El camino para que quien quiera pueda llegar a ser un tamín se indicó a través de lo que se le señaló a Josías. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de lo que te mando. Entonces, para que Josué hubiera estado en la línea del orden de Melquisedec, ¿cierto? ¿Qué hizo él? Shema. Un oído atento y obediente, ¿cierto? Y le dijo al Padre, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de lo que te mando. ¿De qué? De la palabra. Medita en ella de día y de noche. Llénate de la palabra, llénate cada día más, porque la palabra va a hacer que seas guardado y cuidado. Por eso es que él hizo parte de ser un tamín. Miqueas 6:8. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Adonai de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y amar humildemente con tu Elohim. Y ese texto me lo recordaba mi padre cuando en el año 2022, si no estoy mal, el padre nos lo enseñó para inicio de un año, un Rosh Hashanah. ¿Qué demanda Yahweh de nosotros? Que practiques la justicia, pero no como la practica el mundo, ¿no? Que hace justicia con su propia cuenta y entonces eso es practicar justicia. No, sino que se necesita del Espíritu de Yahweh, del Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para realmente hacer justicia, como dice la Escritura. Para practicar esa justicia que me habla la palabra. Amar la misericordia. Y nos le enseñaba la misericordia hacia quiénes. Hacia nuestro propio pueblo. Lo primero que nos demandaba. Empiecen a amar la misericordia a través de su propio pueblo. Y después, como ahora ya él vio que eso fue en nosotros, ahora entonces extiendan misericordia a aquellos que son predestinados para salvación y vida eterna. Y por eso estamos en ese tiempo. ¿Sí ve que Dios no se equivoca? Pero es que ¿por qué no hicimos eso antes? Pero es que sí sabía, pero... Más que no era el tiempo, no estábamos nosotros. Dios tenía que perfeccionarnos a través del uno y del otro. Por eso Dios es tan lindo y es tan hermoso. Y usted cada día debe amar su casa, su pueblo. ¿Por qué? Porque a través de su pueblo es que Dios a usted lo perfecciona. No a través de los de afuera nomás, sino a través de su mismo pueblo, a través de su esposa, a través de su esposo. Ay, padre, pero ¿cómo hago para que me perfecciones? Te di una esposa que está perfeccionando tu carácter. Te di un esposo que te está perfeccionando tu carácter. Padre, te di unos padres que están perfeccionando tu carácter. Pero si soy solo, te di unos siervos, unos líderes, unos maestros que están perfeccionando tu carácter. Te di un pueblo que está perfeccionando tu carácter. Y te va a llevar a donde yo deseo y anhelo, a que seas y te conviertas en un también. Entonces decía, y andar humildemente, la palabra que desde el principio mencionábamos. Si no hay humildad en nosotros, es difícil que Dios nos lleve a un perfeccionamiento. Porque Dios, para llegar a este ser también, las circunstancias que Dios permite, nos las va perfeccionando. Uno,
las circunstancias, las situaciones que el Padre permite. 2, el pueblo que Dios le ha entregado o que nos ha dado. Dios no se equivoca. Pero es que ¿por qué mejor no me mandó a Pepe? Que es que yo sí con Pepe me entiendo. No. Son con los que estamos. Y debemos amar los que tenemos. No es el que usted quiere. Debemos amar los que el Padre nos entregó. Entonces, si no hay humildad, yo no voy a entender cómo Dios me está perfeccionando con Pablito. Me cae gordo, yo puedo estar diciendo. Pero es que no lo entiendo, no lo paso, no esto. ¿Hay humildad o hay orgullo? Orgullo. Orgullo, porque yo sé que lo que Dios está usando, la vida de este siervo, me está perfeccionando a mí y yo llegar a donde Yahweh quiere. Y asimismo con cada uno de nosotros. Dios utiliza nuestro propio pueblo para perfeccionarnos, pero tiene que haber humildad. Si no hay humildad, olvídese que se va a perfeccionar. Olvidémonos que nos vamos a perfeccionar si en nosotros no hay humildad. No hay humildad para dejarme enseñar de uno, enseñar del otro, corregir de uno, corregir de otro, pulir del uno, pulir del otro. No son los de afuera, hermanos. Los de afuera tienen que ver en nosotros el ser también. No afuera que ellos nos perfeccionen a nosotros, sino que nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar para que ellos también se conviertan en también. Porque nosotros ya Dios nos ha ido perfeccionando. Entonces, andar humildemente. La humildad es importante. El término también en general se puede decir que hace referencia a la purificación de la conciencia, a la madurez y a los valores espirituales indispensables para el servicio de Adonai. Primera de Tesalonicenses 4:3, ya para terminar. Primera de Tesalonicenses 4:3. Vamos a leerlo desde el 1. Finalmente, amados hermanos, le rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach que vivan de una manera que le agrade a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Edom Yeshua. La voluntad de Dios es que sean, ¿qué? ¿Qué dice en su escritura? ¿Están ahí? ¿Qué dice el verso 3? Santos. Santos. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjese de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controle su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Eterno toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Yahweh, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Yahweh mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que lo amen todavía más. Ay, Padre, pero es que ya lo amo. No. Y el Padre dice, más. Toca amarlo más. Pero es que estoy esforzándome. Pues esfuércese más. Y amémonos más. Eso el Padre nos lo enseña. Entonces dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. No relajada, ¿no? ¿Qué dice en otra versión? El 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Bueno, listo. Entonces dice vivir una vida en shalom, una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es creyente respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Nuestra santificación.
En este contexto, estar santificados es alcanzar la plenitud en cuanto a estar apartados de cualquier forma de adulterio espiritual, fornicación. Yohanan describe que este estado es alcanzable por aquellos que se disponen a seguir al Cordero y al andar con él, del mismo modo como anduvieron Enoc, Noé y otros que fueron llamados Tamín. El mismo Yeshua fue perfecto, pero se declara que él fue perfeccionado por medio de unos factores. Entonces llegó a serlo para que desde este modo sea nuestro sumo sacerdote perfecto. Aunque era hijo, con todo aprendió obediencia, no a ser obediente, por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, probado ser Tamín, después de haber llevado a cabo la obra de la redención, vino a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen, y lo declara Hebreos 5:9. El ser perfecto es aplicado también a llegar a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, Efesios 4:13. Y esto es pasar por ciertas pruebas a fin de ser revelado que ha llegado a tener estabilidad en cuanto a los principios de la fe que se profesa. Entonces, que lo que yo hable, realmente eso lo esté hablando, lo esté viviendo, ¿cierto? Por eso dice que a medida que pasa ciertas pruebas, se va revelando en tener esa estabilidad en cuanto a los principios que nosotros profesamos. Shaul luchaba por alcanzar la corona. Esto es declarado ante Yahweh Tamín. Mediante la prueba de la Torá, quien declara sadik, justo o santo, al que anda conforme a sus preceptos. Las evidencias sobreabundan, depende de nosotros, llegar a ser vistos ante lo inviviente como un Tamín. Entonces, amados, aquellos que nos vieron a esta hora, en este canal, les invitamos a que compartan este video, compartan esta enseñanza y nos esforcemos cada día para llegar a ese perfeccionamiento que mi Rey así lo desea y lo anhela con nosotros. Shalom y bendiciones. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. Aquí vienen días, dice el Señor, cuando no